8 conflictos territoriales que han marcado Latinoamérica en los últimos años. Sangre, violencia, armas. La historia de Latinoamérica está marcada por conflictos que han derivado en la conformación de sus territorios, hoy perfectamente delimitados, pero no siempre fue así. Latinoamérica tiene en común un pasado colonial con raíces españolas, portuguesas y francesas. La colonización y el mestizaje entre europeos y americanos produjo las tradiciones hoy vigentes en los 20 países que la conforman, pero también sembraron futuras rencillas que siglos después comenzarían a florecer. Muchos de los conflictos territoriales tienen sus orígenes en las luchas independentistas de principios del siglo XIX. A continuación, 8 enfrentamientos diplomáticos y bélicos que han sido noticia en Latinoamérica en la historia contemporánea. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 8. Guyana contra Venezuela por el Esequibo. El Esequibo es una región en disputa al norte de Suramérica entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, con selvas, sabanas y mesetas, que comprende más de 159.500 kilómetros cuadrados, un territorio más grande que países como Nepal o Bangladesh. La región es rica en minerales preciosos como oro y diamantes, y bajo el suelo de sus costas yacen enormes reservas de petróleo y gas natural. Venezuela reclama el Esequibo desde el siglo XIX, al creerse con derechos históricos sobre el territorio, porque el Esequibo formaba parte de la antigua Capitanía General de Venezuela. Cuando el Imperio Español se desmoronó en tierras americanas, la capitanía desapareció y en su lugar, Venezuela se integró a la Gran Colombia, que mantuvo los mismos límites territoriales hasta la región del Esequibo. Pero los colonos holandeses que habitaban la actual Guyana vendieron sus colonias a los británicos, quienes poco a poco fueron expandiendo sus dominios en la región hasta ocupar la selva del Esequibo. Las reclamaciones del Estado venezolano a Gran Bretaña por la región del Esequibo se llevaron hasta un tribunal internacional auspiciado por Estados Unidos en 1899. El resultado del arbitraje fue que Reino Unido era el propietario del territorio, con base en la línea fronteriza trazada por el explorador inglés Robert Schomburgk, que le daba a los británicos 80.000 kilómetros adicionales. Venezuela inició un proceso de reclamo que culminó en 1966, cuando presentó ante la ONU documentos que presumían que el arbitraje internacional fue fraudulento. Entonces, las partes comenzaron a negociar con Guyana como una nación independiente del Imperio Británico, en lo que se conoció como el Acuerdo de Ginebra, un tratado multilateral y transitorio en el que ambas partes aceptaron que el territorio se encuentra temporalmente bajo autoridad de Guyana, hasta que se logra alcanzar una solución definitiva. En la Constitución de Venezuela, aprobada en 1999, se estableció que los límites geográficos de la República son los mismos que había en la Capitanía General de Venezuela. Y aunque desde entonces Venezuela continuó los reclamos, las relaciones comerciales con Guyana se sostuvieron. Pero la disputa por el Esequibo se desempolvó en 2015, cuando la petrolera ExxonMobil anunció el hallazgo de enormes reservas petroleras y de gas natural en las costas de Guyana. A partir de que ExxonMobil comenzó a extraer petróleo crudo, los ingresos de Guyana se dispararon a niveles nunca antes registrados en el país de escasos 815.000 habitantes. Y si en 2019 las compañías petroleras instaladas en Guyana producían 1.200 barriles diarios, para 2023 esa cifra se disparó a 400.000 barriles por día, con una estimación para 2026 de 750.000 barriles diarios. Pero el boom petrolero también hizo sacar las garras del gobierno venezolano, que retomó con fuerza los reclamos por el Esequibo y sus mares, mientras que Estados Unidos se instaló en Guyana. Número 8. Guyana contra Venezuela por el Esequibo. El Esequibo es una región en disputa al norte de Suramérica entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, con selvas, sabanas y mesetas, que comprende más de 159.500 kilómetros cuadrados, un territorio más grande que países como Nepal o Bangladesh. La región es rica en minerales preciosos como oro y diamantes, y bajo el suelo de sus costas yacen enormes reservas de petróleo y gas natural.
Venezuela reclama el Esequibo desde el siglo XIX, al creerse con derechos históricos sobre el territorio, porque el Esequibo formaba parte de la antigua Capitanía General de Venezuela. Cuando el Imperio Español se desmoronó en tierras americanas, la capitanía desapareció y en su lugar, Venezuela se integró a la Gran Colombia, que mantuvo los mismos límites territoriales hasta la región del Esequibo. Pero los colonos holandeses que habitaban la actual Guyana vendieron sus colonias a los británicos, quienes poco a poco fueron expandiendo sus dominios en la región hasta ocupar la selva del Esequibo. Las reclamaciones del Estado venezolano a Gran Bretaña por la región del Esequibo se llevaron hasta un tribunal internacional auspiciado por Estados Unidos en 1899. El resultado del arbitraje fue que Reino Unido era el propietario del territorio, con base en la línea fronteriza trazada por el explorador inglés Robert Schomburgk, que le daba a los británicos 80.000 kilómetros adicionales. Venezuela inició un proceso de reclamo que culminó en 1966, cuando presentó ante la ONU documentos que presumían que el arbitraje internacional fue fraudulento. Entonces, las partes comenzaron a negociar con Guyana como una nación independiente del Imperio Británico, en lo que se conoció como el Acuerdo de Ginebra, un tratado multilateral y transitorio en el que ambas partes aceptaron que el territorio se encuentra temporalmente bajo autoridad de Guyana, hasta que se logra alcanzar una solución definitiva. En la Constitución de Venezuela, aprobada en 1999, se estableció que los límites geográficos de la República son los mismos que había en la Capitanía General de Venezuela. Y aunque desde entonces Venezuela continuó los reclamos, las relaciones comerciales con Guyana se sostuvieron. Pero la disputa por el Esequibo se desempolvó en 2015, cuando la petrolera ExxonMobil anunció el hallazgo de enormes reservas petroleras y de gas natural en las costas de Guyana. A partir de que ExxonMobil comenzó a extraer petróleo crudo, los ingresos de Guyana se dispararon a niveles nunca antes registrados en el país de escasos 815.000 habitantes. Y si en 2019 las compañías petroleras instaladas en Guyana producían 1.200 barriles diarios, para 2023 esa cifra se disparó a 400.000 barriles por día, con una estimación para 2026 de 750.000 barriles diarios. Pero el boom petrolero también hizo sacar las garras del gobierno venezolano, que retomó con fuerza los reclamos por el Esequibo y sus mares, mientras que Estados Unidos se instaló en Guyana. Hola, buenas tardes. Como vimos, mi noticia fue sobre Guayana contra Venezuela por el Esequibo. En América Latina sabemos que hay varias disputas territoriales entre algunos países del continente o países como lo que son Reino Unido y Estados Unidos. Muchos desacuerdos se remontan a cuando se delimitaron las fronteras tras los procesos de independencia y no se cerraron debido a la importancia estratégica de las zonas en reclamo. Como información extra, la región conocida como el Esequibo o Guayana Esequiba tiene 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales, lo cual equivale a 2/3 del territorio de Guayana. Esa zona ha sido el epicentro de una disputa que enfrenta a Guayana y a Venezuela desde hace ya 180 años y en la cual Venezuela incluso contó con el apoyo de Estados Unidos. El Esequibo fue controlado por el Imperio Español, el holandés y más tarde el británico, que en 1897 se comprometió con Venezuela, que reclamaba el territorio, a resolver la disputa en tribunales internacionales.